uno de esos pacientes. Y justamente eso me lleva a mí a preguntarme, y quisiera preguntarle a la maestra Selene Maldonado, ¿qué tan fuerte es la relación que han identificado entre el consumo de sustancias y los intentos de suicidios en Nayarit? Gracias. Buenos días a todas, todos y todes. Es muy importante que tengamos claro que el comportamiento adictivo, cuando se instala en la vida de una persona y se desarrolla hasta la dependencia, genera una serie de conductas y comportamientos de riesgo en otras áreas. ¿Qué quiere decir esto? La persona que está consumiendo sustancias no únicamente está consumiendo las sustancias, sino que está teniendo pérdida del empleo, relaciones interpersonales en su mayoría violentas, abandono de algún caso de la familia y sobre todo un tema de autoestima muy complejo. La persona, cuando se encuentra inmersa en esta enfermedad adictiva, pierde en muchas ocasiones el sentido de valía y cree que lo único que importa ahora es el consumo de la sustancia y es un túnel en el que ya no hay salida. Cuando llega la ideación suicida en una persona que consume sustancias, en muchas ocasiones no se está buscando en sí la muerte. Lo que se está buscando es el cese del dolor emocional. Y es por eso que nosotros desde el Consejo Estatal contra las Adicciones estamos totalmente vinculados con la red que instaló nuestro gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, a través de la Estrategia Estatal de Prevención del Suicidio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos el comportamiento adictivo. Pero si detectamos violencia, si detectamos ideación suicida, activamos el código 100. ¿Qué es el código 100? Una persona que trae una ideación o ya un intento suicida moderado, leve, ya en riesgo, tiene que ser canalizado, como decía la maestra Fabiola, a un servicio de urgencias, a un servicio psiquiátrico. ¿Qué es lo que nos pidió nuestro gobernador? No estemos mandando a las personas de un servicio a otro. Cuando una persona trae un dolor emocional, es muy difícil que busque la ayuda. Imagínate tú que en este momento, hoy, estás aquí en este foro y saliendo algo pasa y pierdes el sentido de vida. Así, ya no encuentras razón para vivir, pero por algo buscas la ayuda, tocas una puerta y te dicen, ¿qué cree? Aquí no, aquí nos dedicamos a las adicciones, no atendemos eso. Yo quiero que me escuches sin juicios y quiero que me digas quién es mi red. ¿Cómo la puedo activar? ¿Cómo puedo activar un plan de seguridad? Hoy tenemos capacitados a nuestros médicos de código 100, en el código 100, y también en la guía MHGAP. ¿Qué significa esto? Ya no necesitamos un psiquiatra, un paidopsiquiatra, un médico especialista para que nos dé la primera atención en temas de salud mental. Esta fue otra de las iniciativas que nuestro gobernador instaló en Nayarit y el día de hoy las personas, por ejemplo, en el servicio de urgencias, en triage, están capacitadas para detectar cuando una persona llega con un intento suicida, porque el gran reto que tenemos es la falta de documentación de los intentos suicidas. Puedes tener una persona que llegue a urgencias por un tema vial, pero en realidad esa persona estaba buscando eliminar su dolor emocional o estaba buscando la muerte. Si se nos van esos diagnósticos, esa persona va a volver al servicio de urgencias. Lo mismo pasa desde el tema de adicciones. Nosotros nos tomamos muy en serio cualquier dejo de ideación suicida. Lo trabajamos, acompañamos, capacitamos a nuestro personal de primera mano, desde trabajo social, desde el policía que está en la puerta, para que sepa qué hacer, qué decir, cómo contener y activar la red. Sin duda, el consumo de sustancias, alcohol y otras drogas va a ser un factor de riesgo, sobre todo en la población masculina. La Organización Mundial de la Salud, en los últimos datos que sacó ahora 2025 para la conmemoración, nos habla de esto. La muerte por suicidio en el mundo ha reducido, pero en la región de las Américas ha aumentado. Y ha aumentado la correlación que tiene entre los varones y el consumo de sustancias. ¿Significa que tenemos que atender únicamente a los varones? Por supuesto que no. La atención se da integral, se da también con una perspectiva de género, esto es muy importante. La comunidad trans, por ejemplo, está en mucho riesgo, las estadísticas nos hablan acerca de los riesgos que hay de la conducta suicida y por eso la importancia de que todas nuestras acciones sean basadas en evidencia, que podamos tener los números, que podamos tener los protocolos instalados para reducir la incidencia de la conducta suicida. Y algo que me gustaría agregar en este punto es que todos podemos ser un factor de protección.
todas las personas. No necesitamos ser un especialista en salud mental. Veo que por acá hay unos jóvenes de nivel bachiller o secundaria que son bachillerato. Ustedes son la red principal, porque los jóvenes que traen una idea o que traen una tristeza profunda, ¿con quién van a hablar? Entre ustedes. Entonces, si ustedes saben qué decir, cómo acompañar y sobre todo cómo ser compasivos con ese dolor, vamos a lograr salvar vidas. Muchísimas gracias, maestra Selene. Sin duda nos acaba de recordar que justamente la prevención del suicidio, lo que buscamos es generar aliados de vida, y tocó un punto muy importante que es el sector educativo, en donde pues los jóvenes son los que hablan entre ellos, y a veces el no tener esas herramientas pues nos podemos dar a veces un consejo que claro que buscamos que sea bueno, pero a veces puede terminar siendo desadaptativo a lo que el joven necesita. Y por ello quiero preguntarle al psicólogo Fernando, que está más adentrado en esos contextos académicos, escolares, ¿qué papel juega la escuela en la detección temprana de señales en riesgo de niños y adolescentes? Bien, buenos días, psicóloga Yareli. Gracias por la invitación al diputado Jaime Cervantes Valdés, también por escuchar este grito de auxilio y de ayuda de la sociedad, y al panel que me acompaña, y gracias a todos los que están aquí presentes. Sin duda alguna, la escuela es el escenario perfecto en donde a diario interactúan niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y en la interacción de estos escenarios, cada uno de estas niñeces, adolescencias y juventudes llegan con una historia de vida, que a muchos de ellos les genera desigualdad, porque no todos llegan con las mismas oportunidades. Algunos sí llegan de un entorno familiar en donde mamá, papá o el principal cuidador está ahí presente, en donde ha respondido a las necesidades de esa niña, de ese niño, de ese adolescente, de ese joven, de acuerdo a las necesidades que ellas y ellos han manifestado. Pero hay otras niñeces y otras adolescencias y otras juventudes que no tuvieron esa suerte, ¿verdad? Que no tuvieron esa dicha de haber nacido en un hogar resiliente, en un hogar donde mamá y papá estuvieron presentes, en un hogar donde mamá y papá generaron un cuidado lleno de amor, de respeto, esa disciplina, ¿verdad?, que tiene que ser aplicada con amor, pero también que tiene que ser aplicada con firmeza, ¿verdad? Y bueno, desafortunadamente eso genera que en las escuelas pues se den convivencias no del todo saludables, no del todo que generen que se potencien las habilidades de estos niños, de estas niñas y de estos adolescentes. Por ello, el papel del docente es un papel fundamental para poder nosotros seguir avanzando en esta tarea. Necesitamos nosotros seguir capacitando a la maestra, al maestro, pero desde este enfoque también pedagógico, porque el maestro, la maestra tienen muchas actividades, ellas y ellos tienen una gran tarea. A mí me pasa, no sé si a ustedes, yo tengo un hijo y una hija, y de pronto me estreso en la crianza de dos. Ahora un maestro, una maestra que tiene en el aula 20, 30, 40 alumnos, pues definitivamente que es una situación que ya genera un estrés. Y necesitamos entonces contribuir en que las maestras y los maestros tengan un cerebro adulto disponible, tengan un cerebro adulto que sus niveles de estrés, ¿verdad?, no les permitan perder el control o perder la autorregulación, y que puedan entonces ellos desde esta mirada adulta poder visibilizar las necesidades de sus alumnos, de sus alumnas, poder registrar estos cambios de conducta, dejar de normalizar lo que se ha normalizado durante décadas, ¿verdad? El dejar de salte del salón y vete a echar agua a la cara, o vete a respirar allá afuera, que son técnicas, estrategias, ¿verdad?, que a lo mejor se han venido implementando de manera histórica, pero que justamente a través de el Departamento de Educación Socioemocional y del proyecto Conecta Nayarit con tus emociones, hemos ido trabajando en la alfabetización emocional de los ambientes escolares de educación básica y de media superior y superior. Entonces, yo desde esta trinchera creo que necesitamos seguir capacitando a las maestras y a los maestros primero desde este reconocimiento humano también de ellas y ellos,
Creo que existe una gran presión social al trabajo de la maestra y del maestro, y nos olvidamos que también ellas y ellos son seres humanos y que también tienen una vida propia, y que a lo mejor en casa dejaron a la mamá enferma, y que a lo mejor dejaron al hijo que tiene problemas de adicción, y que a lo mejor tienen problemas económicos, y a veces nos olvidamos de esta realidad de nuestro magisterio, de las maestras y de los maestros, y que es necesario también sensibilizarlos, que ellos volteen hacia su interior y también ellos poder trabajar su parte humana para poder estar con la mejor disposición de acompañamiento y de contención a las niñeces, a las adolescencias y a las juventudes. Pero creo que también desde la escuela necesitamos involucrar a las familias. No nos podemos olvidar del papel tan importante que juegan las familias, porque ellos están ahí también. Y ellos, desde mi experiencia, juegan el papel más importante. Necesitamos también hacer conciencia con los cuidadores, porque es ahí en donde se gestan muchas veces estas problemáticas emocionales que afectan tanto a nuestra infancia, a nuestra adolescencia y a nuestra juventud. Por ello, desde el Departamento de Educación Socioemocional implementaremos un diplomado, el primer diplomado para las familias de educación básica, justamente para darle esta formación, para poder hacerles ver también a ellos esta gran responsabilidad que juegan en la crianza y en poder tener esos primeros auxilios psicológicos y emocionales a la mano para poder intervenir de la mejor manera y de esa manera evitar que más infancias, más adolescencias, más juventudes, pues alivien su dolor de esta manera, pues tan lamentable que es el suicidio. Gracias, de verdad, psicólogo Fernando. Sobre todo, gracias también por esta premisa. Creo que ese proyecto de brindarle un diplomado a las familias va a generar un gran impacto, sobre todo porque sabemos que por cada muerte de suicidio hay aproximadamente 135 personas afectadas de manera directa e indirecta. Entonces, no solamente es cuidar a la persona que tiene pensamientos o conductas suicidas, sino también su entorno alrededor, y que justamente estas familias muchas veces están en entornos laborales, ¿sí? Y por ello, licenciada Liliana, me gustaría preguntarle, ¿cómo impacta el entorno laboral y empresarial en la salud mental y la prevención del suicidio? Buenas tardes a todos, buenos días todavía. Desde Coparmex Yareli celebro estos espacios porque es la suma de todos los esfuerzos, como bien comentas. Nos involucramos el tema de salud, las familias, las escuelas, y en lo que me compete en la parte laboral, a lo que nos afecta a nosotros en el sector empresarial, comercial y de empresas formales, e incluso de cuestiones de emprendimiento que generan una economía y un tejido social económico importante. Creo que lo que nos afecta es la productividad. La productividad, pero principalmente el bienestar emocional de nuestros colaboradores. Creo que si bien somos una fuente de empleo, de estabilidad, de propósito, de generar economía, también somos un espacio que puede generar una crisis emocional, porque la falta de reconocimiento laboral, la falta de cumplir las expectativas económicas, tratar el tema de personas neurodivergentes que tienen que tener una condición y una atención diferente y especial, en dar los espacios de jornadas laborales que cumplan con las características propias de su actividad. Entonces, pues son realmente factores que tenemos que estar sumando desde nuestras trincheras, las empresas, a estos colaboradores. En Coparmex nosotros trabajamos con el modelo de desarrollo inclusivo que centra a la persona como el eje principal de nuestras empresas, con el colaborador. Entonces, estas campañas pues se suman a reforzar toda esa colaboración que tenemos que hacer en conjunto. Yo invitaría a Fernando en ese diplomado que comenta que sume al sector empresarial, porque desde esos espacios podemos sumar y coadyuvar para nuestros colaboradores. Finalmente, las escuelas
generan estudiantes, colaboradores, que serán la plantilla laboral que tendremos en el Estado. Entonces, pues celebramos estos espacios. Muchísimas gracias, licenciada. Bien. Bien. Y me encanta de verdad esos foros porque justamente buscamos generar alianzas, como la licenciada Liliana acaba de proponer al psicólogo Fernando, que nos podamos seguir uniendo y sobre todo fortalecer esos temas tan importantes. Y bueno, también sabemos que existen o enfrentamos ciertas consecuencias, ¿no? Y por ello me gustaría preguntarle a la psicóloga Fabiola, ¿qué retos enfrenta el sistema de salud mental para dar atención oportuna en crisis suicidas y cómo una semana de la salud mental podría fortalecer la prevención? Mira, yo creo que parte de los retos que precisamente se comenzaron a tomar hace aproximadamente 15, 16, 17 años es notar lo que era la conducta suicida en el Estado. De ahí fue que a partir de 2006, 2007 aproximadamente es que se crea el servicio de intervención telefónica en CESAME, sí, lo cual brinda atención psicológica las 24 horas del día. Cuando yo hablo de que CESAME es un centro municipal, porque se llama CESAME Tepic, no significa que solamente atendemos a personas del municipio. Sí, CESAME sigue recibiendo a personas de todos los municipios, sí, sobre todo para la atención médico-psiquiátrica. Por lo tanto, ese yo creo que es uno de los grandes retos, que contamos con muy pocos psiquiatras a través, dentro de lo que son las diferentes instituciones. Sabemos que en el sector salud contamos con alrededor de 3 psiquiatras y los podemos nombrar. Sí, tenemos a 2 de ellos en CESAME y creo que Hospital Civil se nos fue, psiquiatría. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con un solo psiquiatra al parecer y lo mismo el Instituto de Salud para el Sector no de Trabajadores del Estado, que es el ISSSTE. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de los grandes retos. Dentro de CESAME también el número de psicólogos y psicólogas que estamos trabajando, también somos poquitos, somos poquitas para toda la demanda que hay, precisamente desde lo que es prevención, desde lo que es promoción, porque el lugar de CESAME es la atención. Somos un centro de atención primaria, por lo tanto, a lo que nos dedicamos es precisamente a la consulta, mientras que los centros de promoción están dentro de los departamentos de salud mental estatal, que a pesar de que CESAME no es un centro de promoción como tal, lo que hacemos es crear actividades de manera mensual, precisamente, y retomando un poquito lo que la licenciada Liliana bien nos comparte. El año pasado el lema de la Organización Mundial para la Salud en cuanto al Día Internacional o el Día Mundial de Salud Mental era precisamente eso, ¿no? Es hora de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo, por lo cual CESAME tuvo un curso taller, se llevó a cabo para hablar de la salud mental de las trabajadoras y trabajadores dentro del área de productividad, ¿vale? Y lo que bien ilustra la licenciada Liliana es una realidad, porque es un factor social, sí, determinante para el poder sostener a las familias. Otro de los grandes retos, y voy a retomar lo que el maestro Fernando indica, es precisamente la sensibilización hacia lo que son docentes y lo que son padres y madres de familia. Nosotros en crianza, porque también me voy a colocar la medallita, porque también soy promotora de buenos tratos a las infancias y adolescencias, quizás no es mi función en CESAME, pero también lo hago. Hablamos mucho de que precisamente la salud mental de infancias y las adolescencias es de arriba hacia abajo. Entonces, si yo como persona adulta cuidadora, si mis recursos, mis habilidades están siendo reducidos, entonces difícilmente voy a poder regular a este niño, a esta niña que tiene una corteza prefrontal inmadura, que aún no sabe gestionar sus emociones. Y ese es otro de los grandes retos. La alfabetización emocional en los y las adultas es algo con lo cual todos los días seguimos trabajando. Nosotros que somos contemporáneos sabemos que la salud emocional o el factor emocional no era algo que prevalecía en nuestra crianza. Eran los logros académicos, eran los logros profesionales, los deportivos, ¿no? Y que el deporte también es otro de los grandes espacios para desarrollar salud mental. Entonces, dentro de parte de los grandes retos que tenemos es seguir también sensibilizando, desestigmatizando
todo lo que conlleva al acompañamiento emocional de las personas. Seguimos generando juicios y tenemos una serie de prejuicios tremendos para las personas que lo están pasando mal. Incluso si hablamos con el tema que hoy nos converge y que nos reúne aquí a todas, todas y todes, es precisamente en el tema de suicidio. Sí, cuando alguien visibiliza una dificultad, cuando alguien habla de que lo está pasando tremendamente mal, y ya bien lo decía al inicio el diputado, ¿no? Es decirle, no llores, hazte fuerte, no seas débil. Entonces, a eso es a lo que me refiero en cuanto a los hombres, ¿sí? Cómo siguen, ¿sí? Teniendo como el machismo, porque la perspectiva de género, como bien lo comenta la maestra Selene, y la perspectiva feminista, el feminismo es para todos, todas y todes, ¿sí? Entonces, hablar de nuestra salud mental de la misma manera y de la misma naturalidad con la cual podemos hablar de cualquiera o cualquier otro de los temas, también es algo que nos sigue costando mucho trabajo, ¿sí? Entonces, CESAME, Tepic, junto con el resto de unidades de salud mental y dentro de los hospitales en cada uno de los municipios a nivel estatal, contamos por lo menos con un psicólogo o una psicóloga, pero necesitamos más. Y esto al mismo tiempo es como un llamado a la comunidad para sensibilizarse, para seguir acercándose, y que esto no es solamente un tema de profesionales, como tú bien lo ilustrabas al inicio. Sí, esto es algo que nos compete a todas y a todos. Muchísimas gracias, psicóloga Favola. Sin duda tenemos un gran trabajo y justamente por eso estamos proponiendo al diputado Jaime Cervantes poder legislar la Semana Estatal de la Salud Mental, y por ello quisiera preguntarle, maestra Selene, ¿qué acciones inmediatas en prevención de adicciones y suicidio deberían colocarse como prioridad? Creo que hoy que estamos en el espacio de los tomadores de decisiones, es muy importante que las políticas públicas se lleven a los hechos, ¿no? Sé que es muy atractivo de repente cuando se puede generar una propuesta de ley como la que se modificó en el año 2022, donde en México cambiamos de un modelo asilar a un modelo comunitario. ¿Qué pasaba con el modelo asilar? Era económicamente atractivo porque el presupuesto que se da a un hospital psiquiátrico pues es muy alto, ¿no? Y puedes tener un conteo de camas, de atenciones, un conteo inmediato. Pero en el modelo comunitario es un modelo amplio donde no vas a ver un resultado inmediato, donde tenemos que ir transformando la visión de atención y saber que lo que hacemos hoy no nos va a generar un resultado para mañana, nos lo va a generar quizá dentro de 1, 2 o 3 generaciones. Por eso es importante que las acciones estén centradas en la parte comunitaria. Hacia allá es hacia donde vamos. Ya el tema de hospitalizar a las personas, de aislarlas, de recluirlas, poco a poco lo vamos aprendiendo a transformar. ¿Por qué? Si tú tienes una persona en tu casa, tu hijo, tu hija, tu pareja, con una depresión profunda, lo que quieres es que salga inmediatamente. ¿Qué le doy? ¿A dónde lo llevo? Que lo inyecten, que le quiten esta depresión. Pero cuando te dicen, lo mismo pasa con los consumidores de sustancias, ¿a dónde lo llevo para que me lo regresen como era? Pero cuando tú vas a una atención de salud mental, a una atención de consumo de sustancias como familiar, pareja, madre, padre, y te dicen, no te salgas del consultorio, pásate, tú también estás involucrado. Entonces decimos, no, yo no venía a eso, yo venía a que me lo curaras, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde tienen que estar encaminados los esfuerzos? Hacia el involucramiento, la sensibilidad, la capacitación, por supuesto, y también que los tomadores de decisiones estén en la armonía para que todas las propuestas desde la federal, estatal y las municipales vayan en el mismo sentido. ¿Y cuál es el sentido de que tiene la prevención del suicidio? Salvar vidas. Escuchaba a la compañera y felicidades, escuché que es la primera mujer que encabeza este espacio. El tema productivo, el tema del empleo es un factor importantísimo. Las tasas asociadas a la pérdida del empleo y la conducta suicida son muy altas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí trabajar la sensibilidad, sí trabajar en el sector escolar, pero también en la generación de empleo y en esa cohesión social que nos empuje hacia el mismo sentido. Hay muchos factores de riesgo.
las nuevas música, las canciones, la disponibilidad de las sustancias, las redes sociales, pero también hay muchos factores protectores. Y yo te invito a que te lleves hoy uno a casa, nada más uno. Hoy cuando llegues a comer a tu casa, si vives con tu familia, con tus hijos, esposo, esposa, pareja, mascota, te invito a que este aparatito lo dejes de lado. Un ratito, nada más 15 minutos, no te va a pasar nada. Yo sé que los señores y señoras diputadas tienen que estar ahí pegados. Dense 10 minutos, 15 minutos con esa persona significativa que vive en tu casa. Y te darás cuenta cómo la escucha cambia absolutamente cuando no tenemos esa pared virtual entre nosotros. El día de hoy el mayor reto que tenemos como sociedad es guardar silencio, es tener la capacidad de reflexionar, la capacidad de podernos aburrir también, pero de una manera sana. Los jóvenes que aquí los veo, algunos como que sonríen, como que voltean, como que se acuerdan de algo, sé que ustedes se comunican a través de las redes. Lo que nos dicen por sus reels de TikTok es sumamente importante y siempre le decimos a los papás, no me dejarás mentir, Fernando, checa las redes sociales de tu hijo, checa qué dice su algoritmo, qué está viendo, qué está escuchando, qué le interesa, por qué baila lo que baila, pero no nos asustemos ni tratemos de reprimirlo, tenemos que acercarnos y tenemos que escuchar a las infancias y a las juventudes desde esta visión que se aleje del adultocentrismo, que nos enfoquemos en ellas, en ellos y también en la comunidad, porque esto es un espectro muy, muy amplio. Retomando tu pregunta, porque creo que me fui por mil ramas, centrarnos en la compasión, y me encanta utilizar esta palabra porque es algo que necesitamos recordarnos. ¿Qué significa la compasión? No es sentir lástima por el otro, es sentir ese dolor acompañando al otro y que le puedas hacer ver que el dolor, por más profundo que sea, también va a pasar. También va a pasar y que se vale sentirse muy mal y que no te asustes con el llanto del otro, de la otra, con el silencio. No te asustes, acompáñalo, pero está presente completamente. Muchísimas gracias, maestra. Gracias. Sin duda, mientras hablaba me recordaba la importancia de la habilidad de la validación emocional, que a veces creemos que validar a alguien es necesito entenderlo para poderte entender, pero la realidad es que la validación emocional es, pues la verdad no te entiendo, pero si te está doliendo es por algo y necesito acompañarte en ese proceso. Entonces creo que también nos llevamos otro reto y es el pulir ese musculito de la validación emocional, sobre todo para ponerlo en práctica en nuestros entornos. Y bueno, sabemos que cada uno de esos sectores son muy importantes, pero también el programa de educación socioemocional, que creo que ha resaltado muchísimo en este gobierno, respaldado por el gobernador Miguel Ángel Navarro. Psicólogo Fernando, ¿cómo podría estos programas de educación socioemocional fortalecer dentro de una semana estatal de salud mental? Bien, pues creo que el tener en el Estado esta semana de salud mental y prevención del suicidio nos ayudaría sin duda alguna a visibilizar más el trabajo que se ha venido haciendo, a fortalecerlo desde esta red de instituciones, de profesionales, y creo que sin duda alguna sería el escenario y la plataforma que se necesita para poder seguir construyendo hacia arriba, para poder seguir reduciendo esta problemática que sin duda alguna necesita ser atendida y necesita ser vista. Y creo que nos daría la oportunidad también de poder revisar los temas más de figura y no tanto de fondo. En el tema de, por ejemplo, y aprovechando que están aquí los diputados, ¿no?, en el tema de la participación de las familias, en estas reuniones que a veces tenemos, en estos talleres para padres, de pronto vemos que son los mismos papás, las mismas mamás las que asisten. Y muchos de ellos argumentan que en el trabajo pues no les dan permiso para asistir. Entonces no sé si pudiéramos ahí promover algo, una ley, algo, ¿verdad?, que permita que los padres y madres de familia asistan a estos talleres de crecimiento. Creo que abonaríamos, uno, al tema educativo y dos, al tema laboral, ¿verdad? Entonces creo que tendríamos que aprovechar esta semana para poder revisar los temas más de fondo, más de raíz,
más de raíz, poder a lo mejor terminar con paradigmas como por ejemplo que las emociones tienen género, porque las mujeres no se pueden enojar, porque si se enojan se ven, ¿cómo se ven las mujeres enojadas? Feas. Entonces no tienen derecho a enojarse, ¿verdad? Porque toda mujer quiere verse bonita. Y los hombres pues no tenemos derecho a llorar, a sentirnos tristes, ¿verdad? Porque esa es una emoción que se le atribuye al género femenino. Entonces creo que hay mucho trabajo, hay mucho por hacer en este tema de alfabetizarnos de manera emocional y también del despertar de la conciencia personal y de la conciencia social, partiendo de esta sensibilidad de las emociones morales, que coincido con las ponentes que me acompañan, con Selene, en esta parte de no necesito yo tener depresión o tener ideación suicida para despertar la empatía desde esta emoción moral que me despierte la compasión por esa persona que no tiene ganas de vivir y que el único recurso que encuentra para poder aliviar su dolor es partir de este mundo. Yo no necesito pasar por un episodio de depresión para poder conectar con esa necesidad de la otra persona. Entonces, creo que nos daría la oportunidad para poder avanzar, para poder dar a conocer, por ejemplo, la línea de la vida, que es una línea a nivel nacional, el 01800-911-2000, que está a la disposición las 24 horas del día para quien tenga pues una crisis, una situación que de pronto lo rebase. Desafortunadamente muchas personas no conocen esta información y creo que esta semana nos ayudaría a visibilizar esta línea de la vida, la línea Conecta, que es dentro del Departamento de Educación Socioemocional, 311-218-6727. Y bueno, desde el modelo de educación socioemocional que se está trabajando en los servicios de educación pública, pues poder encontrar más aliados, poder encontrar más fuerza en las diferentes instituciones para seguir avanzando en esta profesionalización docente en materia de educación socioemocional a través de los cursos, a través de los talleres, a través del programa de radio, a través del fichero que tenemos de emociones, porque nosotros nos dimos cuenta que para que los maestros puedan ser aliados de esta gran tarea, necesitábamos tocar el tema de la pedagogía socioemocional. No desde la óptica clínica, no desde la óptica psicológica, porque eso les genera resistencia, porque ellos no son especialistas en esa materia. Ellos son especialistas, ellos y ellas, en la pedagogía, ellos son los pedagogos. Y le hemos dado esa transición al modelo de educación socioemocional y de esa manera hemos podido abrir más caminos. Gracias. Muchísimas gracias, psicólogo Fernando. Bien. Licenciada Liliana, ¿qué acciones pueden impulsar las empresas para crear ambientes más humanos y protectores? Gracias, Yareli. Por ahí, tomando algunas notas que mencionaba la doctora, creo que cuando un colaborador tiene algún antecedente que ya es visible, no se cura, se controla. Y ahí el mecanismo es que a través de la norma 35 y con la Secretaría del Trabajo estamos obligados a un seguimiento de nuestro colaborador. En el tema también del programa de desarrollo socioemocional, Línea Vida y Línea Conecta, yo invitaría en estos espacios a que visibilizáramos toda esta información, porque entre más seamos cadenas de compartir estos contenidos, más podemos salvar vidas. Y en el tema que comentaba Sareli sobre acciones concretas, el tema de la salud mental. La Secretaría del Trabajo nos obliga, nos invita a tener programas de capacitación ciertamente en el desempeño laboral, pero no dejar de lado esos espacios que enriquezcan el acompañamiento con el colaborador. Entonces, nosotros tuvimos una vivencia de un ejercicio que vamos a tener en Nayarit el próximo año, en Colima, y en esos espacios en los que se invita al colaborador,
Curiosamente, en la agenda que el colaborador seleccionaba para atender su tiempo en esos espacios, la mayoría eran temas personales, temas de salud, temas de acompañamiento en la familia. Entonces creo que son espacios muy importantes a tener con nosotros como empresas. El tema de capacitación, políticas de bienestar con horarios flexibles, con espacios de escucha para los colaboradores, por espacios de convivencia. No todo es generar recurso económico, sino también generar una estabilidad con nuestros colaboradores. La mayoría de las empresas con las que nosotros nos relacionamos buscamos que esas acciones se hagan parte cotidiana. Y parto con cosas sencillas: el pastel del cumpleaños, la carnita asada, las convivencias deportivas, que estimulen espacios de convivencia, que no sea solamente el tema de trabajo. Los canales de apoyo, mencionaba la doctora, si en CESAME tienen pocos psicólogos, pues imagínate para las empresas que representamos nosotros. Coparmex es multisectorial y representa empresas de 5 colaboradores hasta más de 5,000 colaboradores. Lo que significa que no todas tenemos la capacidad de decir yo tengo un área de psicología, ¿no? Pero sí es importante conocer los espacios que las empresas puedan coadyuvar para ayudar al colaborador. Entonces, ese tema de los canales de apoyo, protocolos de intervención, es decir, nosotros detectamos, yo en lo personal detecto un colaborador que veo que es neurodivergente, que tiene un problema económico en casa, que tiene un problema personal, bueno, pues lo atiendo. A ver qué es lo que traes, qué es lo que tienes, no atiendas esto. Es decir, ser un poco más sensibles los empresarios para ayudar al colaborador. El otro es el fomento de sentido de pertenencia. No hay mejor estímulo para el ser humano que el reconocimiento, que la inclusión, que el sentirse parte de la empresa. Entonces yo creo que son acciones que nosotros tenemos el compromiso de llevarlas a cabo. Si bien de manera legal está la NOM 35 y está también la Secretaría del Trabajo, simplemente son alertas de decir, esto tienes que hacer, pero puedes extenderte más. Muchísimas gracias, licenciada Liliana. Bien. Sin duda creo que cada una de sus aportaciones nos deja mucho a la reflexión, pero sobre todo a la acción. Que esto no solamente quede en palabras, sino que cada uno de nosotros podamos llevarnos un compromiso, por recordar que eso es algo multifactorial, pero lo más importante también es que desde nuestros espacios podemos contribuir a la prevención del suicidio. Entonces, para cerrar este panel, ¿algo con lo que le gustaría despedirse a nuestros especialistas? La que tenía el micrófono le tocaba. Sí, entonces, bueno, vamos a ir por orden. Retomar, ¿no?, la parte que bien mencionan de la compasión, esa palabra, al igual que la maestra Selene, yo pudiera decir que es de las más hermosas que tenemos, sí, porque así tal cual la describe, no puedo quizás entender tu dolor, pero acompaño tu dolor. La empatía de la cual todas las personas podemos hablar, en algún momento la hemos utilizado, pero la verdad es que también es una habilidad que se va desarrollando. Ver a nuestros niños y niñas, de verdad los niños y las niñas son naturalmente empáticos y empáticas. Híjole, y conforme vamos creciendo pareciera que vamos colocando estos filtros de anulación y de invalidación que nos van desconectando de cada uno de nosotros y de nosotras. Vale, la salud mental sí se genera en red. Estamos obligados a seguir tejiendo redes, el espacio de poder contar, ¿no?, con el Centro Estatal de las Adicciones, que es uno de los trastornos que están en la punta y están en la alza, sí, pero en la parte académica, y qué maravilla que podamos contar también con esta área precisa y una de las bases como sociedad, que es la parte de lo laboral. Sí, entonces, a CESAME generalmente nos llegan cuando ya está el padecimiento. De ahí la importancia y la relevancia de hacer mucha prevención, porque la prevención puede ser primaria y secundaria, que esto quiere decir es incluso desde antes que exista un problema, nosotros poder involucrarnos. Y entonces retomo la parte de la red.
estos espacios, la sensibilización, ¿sí? El poder crear y generar comunidad, ¿vale? Para poder seguir tejiendo redes. Y así vamos a desarrollar muchísima mayor salud mental en nuestros y nuestras ciudadanas. Pues muchas gracias. Gracias también, diputado, por este espacio. Es muy gratificante ver cómo las nuevas generaciones de profesionales en salud mental están empujando estos espacios y cómo cada vez más personas se están formando en una carrera que sé que la IA va con todo, pero jamás va a poder suplantar esa escucha y esa mirada que tenemos las personas hacia las otras personas. La inteligencia artificial nos va a ayudar si la sabemos utilizar, pero jamás va a sustituir la manera en cómo podemos estar para el otro, para la otra. ¿Cómo cierro yo esta jornada? Con mucha esperanza de saber que aquí están muchas personas jóvenes, adultos mayores también, que hemos pasado por momentos difíciles y que quizá alguna vez hemos pensado que ya no hay vuelta atrás, que ya no hay solución, pero lo sacamos adelante, porque hubo alguien ahí, quizá no fue mi familiar, quizá fue un compañero del trabajo, de la escuela, la señora de la tienda, alguien que me supo escuchar. Y el día de hoy yo celebro que esto se ponga sobre la mesa, que sea un foro muy robusto y que hablemos de salud mental sin prejuicios, sin miedo, que hablemos desde esa apertura de reconocer nuestra propia salud mental, de reconocer nuestros propios consumos, porque también los tenemos, y que trabajemos en ello. Y que le recordemos cuando estemos frente a una persona que ha perdido la esperanza de vida, no nos agobiemos tratando de dársela inmediatamente, no se la vas a poder dar. No es algo que traemos en el bolsillo y que podemos sacar, pero sí le puedes brindar tu escucha, tu compañía, tu abrazo y sobre todo llevarlo a las instancias de salud, a esta red fortalecida por nuestro gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, que ha hecho en temas de salud lo que jamás se había hecho en Nayarit. Es el salubrista número 1. Por eso la importancia de que las y los tomadores de decisiones estén sensibilizados en el tema, porque las políticas públicas se gestan desde arriba, pero las trabajamos todos desde la base de la pirámide que tiene que ser invertida. Así que muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación y enhorabuena. Bueno, yo me voy a